Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver. Muy buenas tardes, Gianmarco, Yadira, Fabiana. A ver. Semana 15. Muy bien. Acá, 32. Muy bien. Vamos a proyectar ventana. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí. ¿Sí, jóvenes? Ya, perfecto. Ya, muy bien, Mariel, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, hagamos un repaso de lo que vimos la semana pasada. A ver, jóvenes. La semana pasada vimos el tema acerca de la ética. ¿Cuáles son las 3 características que debe tener toda persona moral? ¿Cuáles son las 2 características que debe tener, o las 3 características que debe tener toda persona moral? Conciencia es una, otra es libertad y otra responsabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tenemos. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, si una persona engaña a su pareja y no quiere aceptar su error, ¿contra qué concepto la persona moral atenta? Conciencia, libertad o responsabilidad. Responsabilidad, muy bien. ¿Es lo mismo una persona moral que una persona inmoral? No. Una persona inmoral es una persona que sabe distinguir lo bueno de lo malo y actúa con libertad y se equivoca. Engaña deliberadamente a alguien. En cambio, una moral es aquel que no tiene conciencia, por ejemplo, un niñito, ¿no? Los niñitos a veces pintan las paredes, hacen cosas, no saben que está mal, incluso cuando tú los ves, ni siquiera se corren o sienten que están haciendo algo mal, ¿no? Se quedan, sonríen, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Una persona que tiene problemas mentales también es una persona amoral, ¿correcto? Muy bien. Peter Singer creía que el aborto era que el feto era una persona o no. Que por eso se podía abortar. En cambio, Espeman creía que sí era una persona y por eso estaba mal el aborto. ¿Cómo se llamaba ese dilema moral en el cual un paciente con una enfermedad terminal le pide, él o su familia, estimados jóvenes, que ya, digamos, no quiere vivir, que le apliquen un método que acabe con su vida? Eutanasia. Hay personas que están a favor porque consideran que la libertad es el valor fundamental y hay otras personas que están en contra. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora el tema de la estética. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, la palabra estética viene de la voz griega aiestetike, de la voz latina aiestética, y es una palabra, ojo con esto, a dato curioso diría yo, que digamos la inventa o fue el primero en utilizar Alexander Baumgarten. Ahora, ¿por qué Baumgarten habló de, digamos, para querer hablar sobre el arte, la belleza,
lo emparentó con el término griego aiestétique, porque sucede que en lo sensible, en la sensibilidad, en lo sensorial, en la percepción, se expresa el arte y se crea lo bello. ¿Correcto? ¿No? Por ejemplo, yo veo un cuadro bello, escucho una canción bella, toco una escultura bella. ¿Se dan cuenta? ¿No? En lo sensorial se expresa el arte y la belleza. Pero claro, como es sensorial, la idea de belleza es confusa. Lo que para unos es bello, para otros no. Además, la estética no solamente tiene que ver con la belleza, jóvenes. Por ejemplo, este cuadro, La muerte de Sócrates. Sócrates se ve con miedo ante la muerte o con actitud rebelde ante la muerte. ¿Cómo se ve Sócrates en esa actitud? Que, digamos, rebelde ante la muerte, Jordan, así es, ¿no? Entonces, ese cuadro no sé si es bello, más bien yo creo que ese cuadro quiere transmitir una actitud ante la muerte. ¿Por qué le tememos a la muerte? Si la vida es dolor, la muerte aplaca. Eso. O quizás vayamos a otra dimensión donde las cosas sean mejores. ¿Por qué le tememos a la muerte? O por ejemplo, vean este rostro de María, cómo está contemplando a Jesús después de que lo crucificaron. No creo que este cuadro sea bello, quizás es un cuadro compasivo, sublime, ¿no? Pero bello, no corre. Entonces, la estética no solamente tiene que ver con la belleza, también tiene que ver, por ejemplo, con el arte y más. Jóvenes, ¿qué ocurre si van a un museo y encuentran este urinario? ¿Es arte? Es decir, cualquier objeto en un museo de arte, ¿es arte? ¿Qué dice? Brian dice no. A ver, ¿qué dicen sus otros 34 compañeros? Valeria, para mí no. Mariel dice que no. Sí, dice Jordan, porque la belleza es subjetiva. A ver, miren. Cualquier objeto en un museo es arte. El artista francés Marcel Duchamp tuvo la osadía de intentar exponer un urinario en la Sociedad de Artistas Independientes. Dicen que la idea que quería transmitirnos, jóvenes, era que si vemos un urinario en un baño, o sea, si vemos este objeto en un baño, es un urinario. Si vemos este objeto en Sodimac, es una mercancía. ¿Correcto? Pero si vemos este objeto en un museo, parece que el mismo museo, ¿no?, nos pide, nos exige, estimados jóvenes, que lo veamos como un objeto artístico. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir, estimados jóvenes? Que está criticando, digamos, lo que se llama, ¿no?, arte. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, veamos ahora lo que los filósofos han dicho sobre el arte. Para Platón, ¿cuántos mundos existían, jóvenes? Muy bien. Mundo sensible y mundo de las ideas. ¿Correcto? ¿No? Tenemos el mundo sensible y el mundo de las ideas. Por ejemplo, en este mundo sensible tenemos un celular o un árbol. ¿Cuál es la esencia de un árbol para Platón, jóvenes? ¿No? ¿Cuál es la esencia de un árbol para Platón? La idea de un árbol que está, como su mismo nombre lo dice, en el mundo de las ideas. ¿Correcto? Muy bien. Acá está la idea de árbol. Entonces, el árbol que tú ves en el parque es la copia de la idea de árbol. Entonces, si tú pintas un árbol, esa pintura es la copia
del árbol que tú ves en el mundo sensible, pero a la vez esta copia es la copia de la idea del árbol. Es decir, tenemos una copia de la copia, ¿correcto? Por eso Platón no veía con buenos ojos al arte, ¿correcto? Muy bien. Aristóteles, en realidad la cultura griega, jóvenes, era una cultura que no veía con buenos ojos a quien trabajaba, ¿no? A ver, creo que... ya. En realidad, jóvenes, la cultura griega era una cultura que no veía con buenos ojos a quien trabajaba con las manos. Y esto lo expresa muy bien Aristóteles. Saberes productivos, prácticos y teóricos. Saberes productivos, hacer, utilizas tus manos. Si yo voy a estudiar escultura, bellas artes, produzco, ojo con eso, ¿qué produzco? Esculturas, hago esculturas, ¿no? ¿No? Luego tengo los saberes prácticos que son útiles para la vida, la ética, por ejemplo. En la ética no se trata de saber qué es el bien, se trata de ser una buena persona. Y yo me hago una buena persona no leyendo libros sobre ética, cumpliendo, podríamos decir, ¿correcto? Y finalmente tenemos el saber teórico inútil, la filosofía, por ejemplo. Si se dan cuenta, en esta jerarquía, este es el saber más importante, este también, pero este no, ¿correcto? Ahora, eso para nada equivale a decir que, digamos, el ser humano, o sea, no, el que se dedica al arte no tenga técnica. Por ejemplo, jóvenes, ¿quién hizo esta escultura? ¿Tuvo técnica? ¿Ustedes podrían hacer esta escultura, jóvenes? Miren estos detalles, ¿no? Miren estos músculos, ¿no? Miren el tobillo, los dedos, ¿no? ¿Correcto? Laoconte, sus hijos. ¿Alguien recuerda quién fue Laoconte? Por ejemplo, jóvenes, ¿cómo ingresaron los griegos a Troya? Los troyanos tenían murallas. ¿Cómo ingresaron los griegos y ganaron la guerra contra los troyanos? Con el caballo de Troya. Muy bien, ¿no? El caballo de Troya. Ahí estaba. Entonces, acá estaba Príamo, Paris, Deifobo, hermano de Héctor, Héctor ya había muerto, y estaba Laoconte, quien era sacerdote de Apolo. Y Laoconte le dijo a Príamo, quema esto, ¿no? Él tenía una corazonada que algo andaba mal ahí, ¿correcto? ¿No? Pero como el destino de los griegos era entrar a Troya, Laoconte, si Príamo seguía su consejo, no se iba a dar el destino. Entonces, jóvenes, lo que dice Poseidón, como Dios, tiene que hacer que el destino se cumpla. Entonces Poseidón envía a su serpiente marina. Esta escultura me encanta, jóvenes, ¿no? Miren, véanla de cerca, miren qué tal, o sea, a mí me parece esta escultura personalmente superior a esta. Esta es una buena escultura, pero esta escultura, jóvenes, miren las venas acá, miren los nudillos del dedo, miren estos detalles acá. Miren esto, qué hermosa escultura, miren, ¿no? Digamos, ¿no? Miren estos músculos, miren esto, y acá los pies, miren, son en realidad hermosos, ¿no? Son una finura, en realidad, ¿no? Entonces, o sea, decir que es un saber inferior no quiere decir que sea algo fácil, ¿no? Según los escultores, uno de los mejores escultores de la historia es Fidias, ¿correcto? Uno de los mejores arquitectos es Dédalo, los dos griegos, ¿correcto?
Muy bien. Kant. ¿Qué planteaba Kant en Gnoseología? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda qué planteaba Kant en Gnoseología, jóvenes? El criticismo, ¿no? El criticismo que supone la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. ¿Qué propone Kant en ética? Imperativo categórico. O sea, miren, Kant tiene 3 obras. Grandes obras, no tiene muchas más, obviamente. Crítica a la razón pura, criticismo. Síntesis de empirismo más racionalismo. Crítica a la razón práctica, imperativo categórico, moral universal, deber, ¿correcto? ¿No? Y la crítica a la facultad del juzgar, estética, ¿correcto? ¿No? Entonces, lo que dice Kant es que, bueno, en el tiempo de Kant, el arte, jóvenes, a ver, les decía, en el tiempo de Kant, ¿no? El arte era visto como un saber inferior a la ciencia, ¿correcto? ¿No? El arte es un saber inferior a la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es universal, en cambio el arte desarrolla la imaginación, y como desarrolla la imaginación, es subjetivo, ¿correcto? Saber inferior. La moral instrumentalizaba el arte, ¿no? Digamos, en ese tiempo estaban de moda estas novelas como Robinson Crusoe, donde se deja una moraleja. ¿Han leído las fábulas de Sopo, jóvenes? Por ejemplo, el fin es moralizar. ¿Han visto Los Tres Chanchitos? Este cuentito, digamos esto, los pequeñitos lo ven, ¿no? Donde un chanchito cuenta, yo voy a construir, ya. ¿Han visto ese, digamos, ese corto, ¿no? Ya, por ejemplo. El arte de Walt Disney quiere moralizar, porque quiere que el niñito entienda que debe ser como ese chanchito que construye su casa, que es trabajador, no como esos otros chanchitos que están tocando el violín, están felices, ¿correcto? Entonces, el arte era visto así en el tiempo de Kant, con más fuerza incluso, ¿no? Y Kant es, digamos, uno de los primeros, ¿no? Que, digamos, se revela frente a esto. Y miren, les leo una cita de la crítica a la facultad de juzgar. El arte es una finalidad sin fin, es desinteresado y no está subordinado, ¿correcto? ¿No? Es desinteresado y no está, y no debe estar subordinado a, digamos, transmitir ideas políticas, ideas éticas. Con eso, y es el gran logro de Kant, ¿no? Independiza belleza, conocimiento y moral, ¿correcto? Y justamente Kant es coherente. Para hablar de conocimiento tiene una obra, la crítica a la razón pura. Para hablar de moral tiene otra obra, la crítica a la razón práctica o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y otra también que se llama la metafísica de las costumbres. Y para hablar sobre estética tiene la crítica a la facultad de juzgar. ¿Se dan cuenta? Divide. ¿Correcto? Por eso les han puesto, creo que se asemeja al imperativo categórico al ver al arte como un fin y no como un medio. Ahí está. El arte es un fin en sí mismo. O sea, nadie me podría decir, si yo soy pintor, señor, usted tiene que moralizar. No. Para eso escribe libros de ética. O sea, la religión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, Kant también, jóvenes, relaciona la obra de arte con el concepto de universalidad. Es decir, ir de lo particular a lo general. Esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. A ver, jóvenes, recordemos un canto de Liliada, el famoso canto 6 de Liliada, ¿no? A ver, les voy a contar este canto, voy a pararme un rato, jóvenes, mi zona lumbar lo va a agradecer. Muy bien, por ejemplo, en el canto sexto de Liliada, Héctor se va a despedir de Andrómaca.
su esposa. Héctor era el baluarte de los troyanos, no el héroe. Entonces Andrómaca le dice que no vaya, porque los griegos tienen al intachable Peli de Aquiles, que es más fuerte que Héctor lo sabía. Uno, porque era hijo de una diosa, ¿no? Y dos, porque los griegos eran más en número. El número era de 10-1, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Andrómaca, la esposa de Héctor, no quiere, pero Héctor le dice que tiene que ir y defender a su ciudad. Y una escena muy conmovedora, cuando Héctor carga a su pequeño hijo y le dice, ¿no? Yo quiero que a ti te recuerden como hijo del gran Héctor, por si no vuelvo, ¿no? Y Andrómaca está llorando mientras escucha eso, ¿no? Entonces, miren, esa escena es una escena del siglo II antes de Cristo, de la guerra entre troyanos y también, además de, digamos, los troyanos contra los griegos, pero narra una imagen o toca un problema universal, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, los ucranianos, imagínense a los ucranianos despidiéndose de sus esposas, ¿no? Entonces, ese canto de la Ilíada tiene una validez universal, ¿correcto? Por más que está escrito en un tiempo y para una cultura, el artista, en este caso Homero, toca una cuestión humana, la guerra. Siguen habiendo guerras y probablemente seguirán habiendo, ojalá que no, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a Hegel. Para Hegel, el arte es la expresión sensible de las ideas. ¿Han visto el cuadro El grito de Edvard Munch? Por ejemplo, ese cuadro, jóvenes, surgió como una idea. Edvard Munch estaba caminando, era el crepúsculo, o sea, el sol ya se había eh, ocultado, pero había, ¿no?, una cantidad ingente de colores como lenguas de fuego, y de pronto Edvard Munch estaba con sus amigos caminando y sintió que un grito, dice él, atravesaba toda la naturaleza, ¿no? Y creó una persona primero. Pero luego fue a ver una muestra en un museo de París y vio una momia peruana. Y esa cara del grito está inspirada en una momia peruana. Entonces, ven, él tenía una idea. Luego él dice que quería captar la angustia que caracteriza al hombre moderno. Y ven, tuvo la idea y la plasmó. Todo artista tiene ideas y luego las plasma. O sea, no es que pinta y ahí está, no. Ya tiene una idea, ¿no? Hay un cuadro también de Edwards, ¿no?, que se llama Halcones de Medianoche. Me gusta ese cuadro porque ese cuadro habla de la soledad en sociedades, ¿no? O sea, en ciudades como esta. Mucha gente, pero de pronto alguien solo comiendo. La soledad en lugares donde hay multitudes. ¿Correcto? ¿No? ¿Ven? Entonces él tuvo esa idea, dijo, estas son ciudades pobladas, pero hay gente que se siente sola, entonces lo llevó en un óleo. Podríamos explicar así la concepción de arte que tiene Hegel. La estética estudia la belleza artística y la belleza del espíritu, ¿no? Bueno, Hegel dice que en la naturaleza hay belleza, de hecho que sí, cuando viajamos y vemos una catarata, correcto, vemos belleza, pero que la belleza artística es superior, ¿correcto? ¿No? Incluso, por ejemplo, jóvenes, Hegel dice que una estatua intuida es la que es necesario pensar, o sea, el arte nos lleva a reflexionar, ¿correcto? Incluso Hegel dice que en el mundo antiguo, la escultura, o perdón, la arquitectura, era el arte más desarrollado. Tienen ahí las pirámides de Egipto. En el mundo clásico, griego y romano, lo que se desarrolla bastante es la escultura. En cambio, en el mundo moderno, dice Hegel, se desarrolla bastante la pintura, ¿no? El caminante sobre las nubes, me parece que se llama este famoso cuadro. Muy bien, ahora veamos a Nietzsche. Nietzsche hablaba, recordarán ustedes, del espíritu apolíneo y del espíritu dionisíaco. ¿Cuál de esos dos espíritus, jóvenes, tenía que ver más con la razón, la mesura, lo limitado? Al apolíneo, así es. ¿Y qué Dios tenía que ver con el desenfreno, el tomar,
la libido sexual, ¿no? Más desmesurado. Ahí lo ven, ¿no? Miren, está tomando vino, ¿no? Digamos, ¿no? Él es Dionisios, ¿correcto? Entonces, en el tiempo de Nietzsche, muchos intelectuales se preguntaban qué tenía la cultura griega, que era una cultura que había desarrollado historia, filosofía, literatura, escultura, arquitectura, ¿correcto? Entonces, la respuesta usualmente es que la cultura griega era una cultura grande en el arte por Apolo, por la mesura, por la línea y más. Lo que llega a decir Jóvenes Nietzsche es que tiene que ver más con Dionisio, ¿no? Porque para Nietzsche el arte muchas veces surge cuando nosotros tomamos un par de copas de vino, ¿no? Justo estoy leyendo Ribeiro, un librito que me regalaron, Prosas apátridas, y en el cual Ribeiro, recuerdo en una prosa apátrida, dice que él cuando está lúcido, pero cuando toma 2 copas de vino, su yo escritor sale, es más analítico, ¿no? Correcto. Nietzsche estaría de acuerdo, por ejemplo, con eso, ¿no? Entonces, ahora, mucho cuidado, no se trata de embriagarse, emborracharse, ¿no? Para escapar de la realidad, ¿correcto? Porque Nietzsche diría que si uno tiene problemas, toma para olvidar sus problemas porque no los soluciona, tomando uno no soluciona sus problemas, ¿no? Entonces, en ese caso, la cerveza, el vino, se parece al cristianismo, dice Nietzsche. Porque el cristianismo es eso, es evadir la realidad, es no aceptar que vamos a morir, ¿correcto? Entonces, no es un arte como escapatoria de la realidad, ¿eh? Miren, Baudelaire y Bukowski parece que el arte era una escapatoria de la realidad. Miren qué dice Baudelaire. El estado excepcional del espíritu y de los sentidos, que puedo sin exagerar llamar paradisíaco si lo comparo con las pasadas tinieblas y la existencia común y cotidiana. Es decir, jóvenes, Baudelaire prefería estar drogado porque él consumía opio. Bukowski, si no hubiese sido borracho, probablemente me habría suicidado hace tiempo. Ese arte es una escapatoria, pues jóvenes, ¿no? El arte tiene que ser un impulso de creación. Por ejemplo, muchos de los cuentos de Allan Poe que ustedes han leído, él, digamos, los hizo bajo los efectos de... ¿no? Incluso jóvenes, hay muchos artistas que dicen que para crear, ¿no? Necesitan tomar un poco, incluso algunos como los que cantan hip hop, dicen que tienen que consumir marihuana, ¿no? Entonces, hay un documental que les voy a dejar el nombre, Greener is Green, ¿no? La hierba más verde, me parece que es traducido al castellano, que habla un poco, ¿no? De cómo los cantantes del hip hop piensan eso, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver. Entonces, jóvenes, llegamos ahora a Adorno. A ver, jóvenes, Adorno es un filósofo alemán que vive en el periodo en el que surge el nazismo, por eso tiene que irse a los Estados Unidos, ¿correcto? ¿No? Se va a los Estados Unidos, estudia la sociedad de consumo, de masas, y se llega a dar cuenta de algo interesante para entender un poco su postura, ¿no? Lo que dice Adorno es que muchas personas deseamos tener tiempo libre. Sí, está bien. Pero muchas personas ven el tiempo libre como un relajo, digamos, ¿no? O distraerse de las cosas, ¿no? Vemos series, vamos a la piscina y más. Pero Adorno decía que en realidad, ¿no? El tiempo libre debe servir para realizar nuestra naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de nuestra naturaleza, jóvenes, para llevar un curso de pintura, piano, lo que quieras estudiar. Siempre queremos estudiar algo, ¿correcto? Uno. Y dos, ¿no? Son, o sea, con ese arte que aprendemos, debe ser una herramienta para cambiar la sociedad. Primero criticarla y luego cambiarla. O sea, Adorno no estaría de acuerdo con esa idea kantiana del arte por el arte, ¿no? Luego un francés lo expresa así, ¿no? No, el arte debe hacernos tomar conciencia de los problemas sociales. Ejemplo, ¿alguna vez han estado en un bus y ha subido un chico que canta hip hop?
¿Han escuchado estos chicos que cantan hip hop, que improvisan y más? Ellos usualmente, jóvenes, hablan de temas sociales, de problemas, de cómo los padres por trabajar mucho descuidan a sus hijos, de cómo el dinero corrompe a los políticos y son corruptos, o cómo puede corromper una relación, y un chico puede estar pensando más en el dinero que tiene su pareja y no en el verdadero amor, ¿correcto? Entonces, son problemas que vivimos, ¿correcto? ¿No? Entonces, un poco de eso se trata para Adorno, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner una canción para que vean si cumple o no con la idea de Adorno. A ver. A ver, jóvenes, está la publicidad del video que pase para poder... Ya, muy bien. ¿Están viendo lo que estoy proyectando? ¿Sí? Ya, muy bien, a ver. Por ejemplo, jóvenes, esta canción habla de la corrupción que existe en México. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿No? Es como dice Fito Páez en una canción muy bonita que se llama Al lado del camino. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. O sea, el teatro, el arte no debe ser una escapatoria al mundo, sino debe mostrarte los problemas del mundo, recordártelos. Como por ejemplo la corrupción de la que está hablando, ¿no? Esta desigualdad patente que hay en México, ¿correcto? Entonces, considero que este grupo se llama Molotov, la canción se llama Give Me the Power, o sea, dame el poder. Y a Marco dice, ¿por qué en el coro? No entiendo, o sea, ¿por qué la detuve en el coro? Allá, porque ya como que la canción había cumplido el fin didáctico, ya Marco, ¿no? Es una canción bastante conocida, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, de eso se trata. Profesor, yo quiero ser un poeta. Mi chica me ha dejado y voy a escribir un libro de poesía hablando, digamos, del desamor, ¿no? Eso para Adorno no sería un buen poeta. Un buen poeta, miren, dice lo siguiente. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. ¿Correcto? Es decir, hay cosas más elevadas que llorar amores perdidos. Formar conciencia. Manuel Escorza, en otra novela muy buena, Redoble por Rancas, muestra, digamos, los atropellos que hace la Cerro de Pasco Corporation con una comunidad de Cerro de Pasco. Yo, por ejemplo, jóvenes, no conocí ese problema. Lo conocí por Manuel Escorza, comencé a investigar. Despertó mi conciencia en la injusticia que padecen muchas comunidades. ¿No? ¿Correcto? A la prensa peruana que le gusta estar investigando, deben investigar esos temas, ¿no? Los dominicales también deben mostrar, claro, los problemas de este gobierno, pero también esas cosas, ¿no? Que siguen ocurriendo, además, en La Oroya, en Cerro de Pasco, en Tengo María, ¿no? ¿Correcto? Entonces, jóvenes, muy bien, muy bien, muy bien. Valoración estética y juicio estético. Todas las obras de arte son portadoras de contenido sobre la base de las cuales las valoramos de una determinada manera. O sea, frente a una obra de arte, nosotros valoramos esa obra de arte, ¿correcto? Manifestamos un juicio estético, que es un juicio de valor, ¿no? No es descriptivo, sino valorativo. Sin embargo, David Hume decía que en realidad no todos estamos calificados y somos competentes para expresarnos
sobre una obra de arte, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes, tengo acá La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? ¿Quién es el más calificado para valorar este libro de Ribeiro? ¿Su profesor de química o su profesor de literatura? El de literatura. Ahora, su profesor de química puede ser lector de literatura, pero el profesor, o sea, nadie dice que no, pero su profesor de literatura le han enseñado interpretación de textos uno, 2, 3, teoría literaria, teoría poética. Él ve cosas que uno a primera vista no ve porque yo también leo literatura, pero no soy una autoridad en literatura, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Así que recuerden eso. Por ejemplo, jóvenes, ustedes saben que hay gente que estudia música, ¿no? Por ejemplo, una vez conocí en un curso en la Católica a una chica arequipeña que había estudiado en la UNSA música, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién es más capacitada para manifestarse sobre, digamos, las sinfonías de Beethoven? ¿Ella o una persona que escucha música pero no ha estudiado? ¿No? Entonces, eso es lo que dice David Hume. Ahora, yo siento personalmente que lo que dice David Hume choca un poco con una creencia muy extendida en nuestra sociedad, que es la creencia en el subjetivismo. O sea, nosotros creemos, por alguna razón, que podemos opinar sobre todo, sobre todo, ¿correcto? Hay gente, por ejemplo, jóvenes que en el tiempo de campaña se vuelve especialista en política, o sea, creemos que podemos opinar de todo, y como dice este eslogan de la radio, tu opinión importa, ¿no? Queremos que nuestra opinión sean respetadas, por más problemáticas que sean. Profesor, yo leí la Divina Comedia, a mí no me gusta, ¿no? No sé si el problema es el libro o uno, ¿no? Porque la Divina Comedia es un texto grandioso, es un clásico además. Muchas personas entendidas llegan a decir que es uno de los libros que toda persona debe leer, ¿correcto? Mariátegui superó a todos los intelectuales de su época sin asistir a la universidad. Es cierto, Robinson. Claro, lo que usted dice, no solamente Mariátegui, Robinson. Por ejemplo, también Manuel González Prada, ¿no? Él no fue. Eso es interesante porque dos de nuestros grandes intelectuales son, digamos, autodidactas. Pero, Robinson, ¿la gente en la actualidad es autodidacta? ¿Lee libros? Porque es claro, uno se hace una autoridad leyendo. Yo comparto lo que tú dices, Robinson. Yo voy poco a conferencias, a cursos que se dan, porque uno se forma leyendo, ¿correcto? Leyendo, ¿no? A veces he visto cuando he postulado a universidades que hay personas que tienen CV, ¿no? 2 carreras, 2 maestrías, ¿no? Curso aquí, curso allá, curso de, digamos, ¿eh? Mi CV es escueto, porque yo aprendo leyendo más que escuchando, ¿correcto? ¿No? Entonces, pero en todo caso, pocas personas están calificadas para juzgar una obra de arte. En todo caso, esas personas deben estar cultivadas. Y claro, el ser cultivado no necesariamente viene de la universidad, pero sí viene de una formación, ¿correcto? Una formación de lectura que tenía Mariátegui. Mariátegui fue a Europa, conoció a Gramsci, leyó a Marx, leyó a Nietzsche, ¿no? O sea, no es una persona que en una red social se cree especialista en algo, ¿no? Y comienza a hablar. Y, ¿qué ha leído? Ha visto tutoriales, ¿no? O sea, claro, yo no me refería tanto a la universidad, sino a el esfuerzo que uno le da a algo, ¿no? Entonces, nuestra sociedad en ese sentido sí creo que no estaría tan de acuerdo con David, con David Hume, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Se dice que si Einstein tuviera internet, yo hubiera unido la física cuántica con la física macroscópica. El genio es autodidacta, el mismo Da Vinci aprendía, ¿no? De todo con una curiosidad. Es cierto, ¿no? Es cierto lo que se dice, pero claro,
esas personas como Einstein y Da Vinci. Ahora, Einstein fue a la universidad, ojo con eso. Einstein fue a la universidad, su profesor fue Max Planck, ¿no? Hay una foto donde salen Max Planck, Einstein, y sale un círculo ahí de, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene por qué estar reñida la capacidad con la universidad, ¿no? La universidad. Pero es cierto también lo que usted dice, ¿no? Que también podemos, digamos, ser grandes, digamos, al margen. Eso es cierto. Aunque creo que los tiempos han cambiado, Robinson, los tiempos han cambiado. Ahora usualmente para un trabajo te piden un grado académico, ¿no? Te cuento algo nada más, Robinson, para terminar este tema. Yo soy consciente que tengo amigos, Robinson, que han leído más que yo, ¿no? Pero yo tengo el grado de magíster. Entonces, ¿la universidad a quién va a quién va a contratar? ¿A mi amigo de 50 años que ha leído más que yo pero no tiene el grado de magíster o a un joven que tiene el grado de magíster? ¿A quién crees que va a contratar a Robinson? ¿No? ¿No? Ahora, yo reconozco mi ignorancia y sé que tengo amigos que, sino que leen, no son muy disciplinados. Para hacer una tesis hay que ser disciplinado. Leer lo de la tesis, ¿no? O sea, yo me recuerdo que leerle otras cosas no podía. Tesis, todos los libros que tienes que leer para... ¿Correcto? Entonces, los tiempos en ese sentido ha cambiado, ¿no? Muy bien, ¿no? Fue a la universidad solo a conquistar damas, allá. no sabía eso, Robinson, de Albert Einstein, ¿eh? Que era un Casanova. A ver, voy a volver a revisar mis fuentes. Muy bien, jóvenes. Walter Benjamin, ¿no? El juicio estético se relaciona con el valor de cambio, o sea, como vivimos en una sociedad capitalista, que a todo le ponen un precio, ¿correcto? ¿No? Las obras de arte tienen un valor de cambio, ¿no? Que se les da. Por ejemplo, jóvenes, hay artistas que el simple hecho de que el artista tenga, ¿no? Una suerte de nombre, ya vende. Por ejemplo, jóvenes, Paul Gauguin. Paul Gauguin es un artista que era, era un especulador de la bolsa en, digamos, Francia. Entonces, lo que, digamos, hizo Paul Gauguin es pintaba los fines de semana como pasatiempo, como usted, digamos, de manera libre, no se dedicaba a eso, y de pronto envió su cuadro a una muestra, ganó, y de pronto un poeta, ¿no? Un poeta muy conocido, dijo, ¿no? Acá está el futuro de la pintura francesa. Y dicen que Paul Gauguin, como lo cuenta Mario Vargas Llosa en su novela, grandiosa novela, ¿no? El paraíso en otra esquina, una mañana de 1883, si no me equivoco, le dijo a su esposa, ya no voy a trabajar en el banco. Desde hoy voy a ser filósofo. Mentira, dijo, voy a ser pintor, ¿no? Y sus ahorros se le acabaron, su esposa volvió a Dinamarca, dejaron, entonces, Paul Gauguin no solamente, digamos, se dedicó a la pintura, sino que se aburrió de la civilización y se fue a Tahití, a una isla de Oceanía, ¿correcto, no? Se fue a una isla de Oceanía y comenzó a pintar. Los cuadros de Paul Gauguin, jóvenes, son los cuadros más costosos de la historia del arte, ¿correcto? ¿No? Y además, en este punto habría que darle la razón a Robinson. Paul Gauguin no fue a la escuela de artes, ¿no? No fue, o sea, pintaba de pasatiempo y fue, digamos, un grande, ¿correcto? ¿No? Entonces, imagínense ver un cuadro como el nombre de Paul Gauguin, en la subasta lo venden muy caro. Pero eso también ha llevado, estimados jóvenes, bueno, no solamente Paul Gauguin, ¿no? Por ejemplo, Pablo Picasso. Dicen que un día llegó ebrio a su estudio donde pintaba, cogió un poco de pintura azul en la boca y la escupió sobre un lienzo, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta ese cuadro, jóvenes? ¿No? Es una mancha, pero la hace Pablo Picasso. ¿Te parece que el artista fuera una marca? ¿Correcto? ¿No? Y el cuadro un producto, ¿no? Muy bien. Piero Manzoni es un artista que cree que todo, bueno,
es una persona que cree que todo lo que hace un artista es arte. Entonces, ¿qué es lo que hizo en ese sentido Piero Manzoni? Tocaba huevitos con su huella dactilar y vendía huevos con huella de artista. Uno. Dos, ¿no? ¿Qué hacía Piero Manzoni? Inflaba globos y los vendía, globos con aire de artista. Pero su idea, digamos, más celebrada y criticada a la vez, es que defecó en latitas. O sea, defecó y sus heces las puso en latitas y las comenzó a vender. ¿Cómo se llama la obra? Merde de artis, ¿no? En italiano. Excrementos de artista. ¿Saben a cuánto se vendió la latita 69 jóvenes? 275.000 euros. ¿Ustedes pagarían más de 1.000.000 soles o más de 1.000.000 de soles jóvenes por heces de un artista? Hans, ¿eso qué es? ¿Una respuesta? No sé, veo 2X. Y, ¿no? No, dice Brian. Hans, tampoco no. ¿No? Es que es ridículo. Un alumno me dijo en otro salón que eso le recordaba al agua de su bañera que vendía una chica gamer. ¿Eso es cierto, jóvenes? ¿Hay una chica gamer que vendió el agua de su bañera? ¿No? Él me dijo, no, que eso, digamos, le recordaba, ¿no? Ven, y eso sí compran, jóvenes, eso sí compran, ¿no? Pero ahora Piero Manzoni lo critica, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿no? Hemos llegado a eso. Todo lo que es un artista es arte, entonces el artista ya comienza a hacer cualquier cosa y ya es arte, ¿no? Qué profundo, ¿no? No sé si recuerdan esa banana que pusieron en una muestra en Berlín, ¿no? Pusieron un plátano con una cinta de embalaje, ¿no? Comenzaron a subastarla y cuando la compraron, ya la habían comprado, el artista se acercó, ¿no? Y se comió la banana. Ahí está, ¿no? Entonces, estamos en los últimos días, dicen algunos. Bueno, expresiones artísticas culturales. Pintura, escultura, literatura, arquitectura, música. Jóvenes, ¿cuál de estas artes es la que ustedes más consumen? Cine y música, cine y música, 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 cine, música y literatura. Claro, yo en orden tendría que decir literatura, jóvenes, ¿no? Literatura, luego música y cine menos, a veces también, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el cine y la música, como han dicho, son los más consumidos, ¿no? ¿Van a los museos, jóvenes? ¿Han ido a museos en Lima? Por ejemplo, al Mali, al Museo de Arte Limeño, que está acá en 28. El Mali está a la espalda, en Paseo Colón. O el que está al frente del Mali es un muy buen museo, Museo de Arte Italiano Contemporáneo. Está al costado del Sheraton, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, por ejemplo, una amiga me contaba que como la gente que trabaja aduce que el museo siempre está abierto en horario, cuando ellos trabajan de 8 a 5 o de 10 a 5 los días de lunes a viernes, lo que han hecho es una vez al mes, creo que son los últimos viernes de cada mes, eso era antes de pandemia, no sé si ahora se está dando, abrían los museos. Y también los primeros domingos de cada mes abren los museos, ¿no? Gratis, además, ¿no? Si pueden, digamos, vayan. Además, uno puede visitar los museos de manera virtual. Vayan a la página del Louvre de París. Pueden visitarlo de manera virtual. Obviamente no es lo mismo, pues, ¿no? Digamos, pero algo es algo, como se dice. Apreciación crítica de las manifestaciones artísticas y culturales. O sea, el arte expresa lo que piensa un pueblo. Podemos conocer a un pueblo a través del arte. Entonces, jóvenes, por ejemplo,
En la cultura griega había un antropocentrismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que se concentraban en el hombre, ¿no? Claro que también hay esculturas muy bonitas a los dioses, ¿no? Hay una de Zeus y Hera, hay una de Atenea, ¿no? ¿Correcto? Pero incluso los mismos dioses en la cultura griega se entretenían viendo la vida del ser humano. Esto cambia un poco en la época medieval, estimados jóvenes, porque el tema es más Dios y todo lo que esté relacionado con Él, ¿no? Acá tenemos a Jesús, que es hijo de Dios, a María, ¿correcto? Que es la madre de Jesús, y como que los temas orbitan en torno a la deidad. En cambio, en el mundo contemporáneo, jóvenes, digamos, ya el mundo contemporáneo está muy marcado en la historia del arte, jóvenes, por las vanguardias, ¿correcto? ¿No? Entonces, las vanguardias, como vamos a ver la siguiente semana, porque vamos a explicar muchas de ellas, están en contra de las ideas tradicionales, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, por ejemplo. Muchos creían que uno debía pintar en su estudio, en un lugar, en su casa, ¿no? Muy bien. Pero Monet, el fundador del impresionismo, pintaba al aire libre. O sea, iba al mar y pintaba, quería captar la fugacidad del momento. O, por ejemplo, decían que no se debían pintar escenas violentas sobre los lienzos. Y un pintor francés, Rousseau, no el filósofo, un pintor, pintó un antílope siendo devorado por un guepardo. Eran rebeldes, ¿correcto? ¿No? Entonces, digamos, el arte, ¿no? Acá está el cubismo, ¿no? El cubismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el 2019 fui con mi papá a ver la premiación del concurso de esculturas, ¿no? Y recuerdo que el primer puesto era un fierro doblado, ¿no? ¿Qué habrá querido decir el escultor? No tengo idea, ¿no? Entonces el arte ha devenido en eso, ¿no? Yo en ese sentido sí soy un poco más tradicional, ¿no? Me gusta más el arte, digamos, por ejemplo, ver a Goya, a Van Gogh, ¿no? Pero este arte, digamos, me es un poco difícil de entenderlo. Quizás si tengo que reconocer mi ignorancia, es porque no estoy muy formado en eso, ¿no? No tengo la sensibilidad quizás para esos, para esos temas, ¿no? Por ejemplo, más me gusta de Picasso Guernica, ¿no? Pero este cuadro, ¿qué me quiere decir, no? ¿Qué mensaje me quiere dar, no? Muy bien, jóvenes. Entonces, acá les voy a dejar, ahí está, ¿no? Un par de ejemplos que he comentado, ¿no? Primero está ese urinario de Duchamp, luego está la reflexión de Schopenhauer y la música, una película de Beethoven, Amada Inmortal, Nocturnos de Chopin, ¿no? Los escritores que mezclaron musas, alcohol y drogas, ¿no? Grandes escritores que usaban, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el documental de Netflix, ¿no? Graxy Screener, ¿no? Que habla un poco de cómo las personas que cantan hip hop consumen ciertas sustancias de adorno, y la entrevista a Manuel Erscorza, ¿correcto? Muy bien, aunque veo que el cuadro de Goya no les ha llegado, ¿no? A ver, Goya. Muy bien, jóvenes, ahí está. Eso es todo por el día de hoy. Espero que repasen y nos vemos la siguiente semana, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, cuídense, nos vemos. Profesor, Dígame. disculpe, ¿dijo las claves? Ah, cierto, me emocioné. Ahí está. Ahí está la clave. Gracias, Hans. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.